Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Deseos Humanos, que es una producción Columbia dirigida por Friedland en el año 1954. Naturalmente el propio director Friedland, cuando le dijeron que la película se iba a llamar Deseos Humanos, dijo, pero hay algunos otros deseos. Y está basada en la novela del señor Émile Zola, La bestia humana. Ya se había hecho esta película con anterioridad, la había hecho Jean Renoir con nada menos que Jean Gabin, pero no tiene nada que ver con la novela de Zola. Aquí no hay ningún protagonista que sea un ser desequilibrado, ni mucho menos. La versión que dan de esta historia es alguien que viene de la guerra de Corea, un maquinista, y se va a encontrar con una historia de tremenda sensación de sexo y también, por otro lado, de la desolación que ha producido esa posguerra. Durante mucho tiempo se la trató como una película menor. Yo estoy en absoluto desacuerdo. Creo que Deseos Humanos es una de las obras maestras que hizo Friedland en América. Friedland hizo obras maestras siempre. Las hizo en Alemania, hizo Metrópolis, hizo en Alemania M, hizo Los Nibelungos, que es otra maravilla, fue a Estados Unidos y empezó a hacer obras maestras sin parar. Yo creo que entre las mejores está Deseos Humanos, como Mientras la ciudad duerme. Después deja Estados Unidos, se vuelve a Alemania y vuelve a hacer obras maestras, El tigre de Snapur y La tumba india. Es decir, que estamos ante uno de los, para mí, sin duda, 10 más grandes cineastas de la historia del cine, del tamaño de John Ford, de Hawks, de Hitchcock, de Billy Wilder, de los grandes. Esta película, como tantas otras veces, son los franceses los que descubren que es una verdadera maravilla. La temperatura sexual que hay entre Gloria Graham y Glenn Ford, que por cierto está maravilloso en esta película, es realmente, alcanza los grandes momentos de la película de Friedland. La descripción de las casas, de los interiores, de este arquitecto extraordinario que era Friedland también, bueno, creo que es incomparable. El mundo de los espejos, los departamentos de los trenes, creo de verdad, toda la parte documental que ya había hecho en aquella película de Class by Night, que era una obra de Clifford Odets, en donde veíamos la vida de los pescadores en un pueblecito de California. Aquí el mundo de los trenes es una maravilla, al arranque de la película, las vías que se entrecruzan. Entonces esta película, que ha pasado como una película B inadvertida, yo creo que tiene el tamaño de verdad de las obras maestras, y estos programas como Cine en Blanco y Negro son los que de verdad permiten hacer una revisión años después de la historia del cine y descubrir estas pequeñas joyas, sin olvidar el trabajo de Broderick Crawford, ese hombre pesado, duro, alcoholizado ya, que creo que da ese toque distinto que necesitaban los personajes. ¿Y Zola cómo queda? Pues Zola queda como una referencia, pero nunca como la película. Quizá por eso, por no haber seguido a Émile Zola, no se trató la obra de Lang con la fuerza que tenía, pero bueno. Señor Álvarez, don Juan Luis, esta es mi opinión. Como siempre, ya lo sabes, aquí nadie habla de lo que le parece a cada uno antes. ¿Qué te parece a ti ver ahora Deseos Humanos? Compartida. Siempre fue una película que me llamó mucho la atención. Me gustó mucho desde la primera vez que la vi, sin siquiera tener, yo creo que era adolescente, sin tener la referencia de Solá todavía, sin... Te ibas a decir sin tener deseos humanos. Hombre, ¿qué otros deseos hay? Que esto está muy bien esa frase de Friedland. Yo recomiendo recuperar esta película hoy por 3 razones. Primero, por el estupendo suspense que crea Friedland alrededor de una trama conocida. No nos va a enseñar nada nuevo este argumento, ya es conocido. Sin embargo, le dota de un suspense absolutamente brillante. Me parece muy interesante y muy importante la tensión la tensión que carga encima de los 3 personajes principales. No es la misma. Hay tensión de deseo sexual entre Glenn Ford y Gloria Graham, y hay frustración, que no deja de ser otra manera de tensión, entre el marido, Broderick Crawford, y Gloria Graham. Se relacionan de una manera, con una enorme tensión, con una enorme atmósfera, que de alguna forma es algo también que hay que reconocerle a esta película. La atmósfera que tiene desde el principio, prácticamente desde que se inicia, con esos cruces de las vías, de los trenes. Es una película que crea su propio terreno, crea su propio territorio.
repertorio. Y a partir de ahí, bueno, pues deja también brillar a tres actores que a mí me parece que están espectaculares. Y me llama la atención como a ti, Glenn Ford, que no es un actor que de pronto tire uno cohetes con él, pero que creo que estamos ante seguramente su mejor interpretación. Entonces, por ahí, yo creo que con esos tres mimbres es imprescindible ver la película de hoy. Muchas gracias. Oti Rodríguez Marchante, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y me he olvidado decir, por ejemplo, Los Sobornados. Sí, que sí, también ahí está Bárbaro Glenn Ford. No, y Furia. Y Gloria, y Furia, bueno, pero es que yo creo que no se dio importancia. Es una película, además, esta con un vigor y con una fuerza y con una sinceridad. Los personajes hablan como de verdad. Las escenas que tienen Glenn Ford y Gloria Graham... Es que es muy curioso porque, primero, bueno, es una película tan inteligente, tan cercana, tan poética, en cierto modo, que ya en el arranque, o sea, tú cuando empiezas a ver la película ya te la ha contado. Te ha contado en un viaje por unas vías lo que es más o menos una existencia humana, es ese separarse, llegar, entrar al túnel, salir de él. Prácticamente te ha contado ya todas las historias posibles, te las cuenta en un ligero trayecto en un tren. Luego tiene en ese arranque también el rostro de Glenn Ford, que pocas veces se ha visto a alguien tan demolido, tan triste, va a tener unas experiencias bueno, estupendas y fatídicas por otro lado, pero ya te determina su cara, su rostro, como esas mismas vías, lo que va a ocurrir. Y luego yo creo que presenta un personaje de femme fatale completamente nuevo. Es que no se parece en nada a lo que es la femme fatale, la que va fumando, no. Es una mujer que está en la cocina, pero que a la misma vez es una mujer fatal, que ves cómo se transforma. Yo no creo que lleve el mal dentro, si ves cómo se va transformando un poco empujada por las circunstancias y por los hombres que tiene al lado. Es una película realmente de una densidad y de una amargura y de una eficacia narrativa que es que Fritz Lang, desde luego, está entre los 10 grandes, incluso podíamos bajar un poco la cifra. Impresionante Fritz Lang, siempre. Muchas gracias. Luis Alberto de Cuenca, muy buenas noches. Muy buenas noches. Haznos una pincelada antes de que veamos la película para una que... pincelada mínima. La película me encanta, comparto con vosotros el entusiasmo por Deseos Humanos, que en realidad es solo uno. En inglés, Human Desire, solo deseo humano, pero la verdad es que yo creo que es un deseo humano que abarca todos los deseos, puesto que la inspiración en La Bête humaine de Émile Zola es evidente y, sin embargo, como tú muy bien has dicho, pues no tiene demasiado que ver, porque en La bestia humana de Zola todos son malísimos. Precisamente el sentido que tiene el título genérico La bestia humana no va dedicado a la mujer, a Severín, sino va dedicado a todo el género humano. Y en cambio, en esta película hay gente buena. Por ejemplo, Glenn Ford acaba siendo bueno. El maquinista que va con Glenn Ford, que se llama Simmons, me parece, en la película, su mujer y su hija son buenísimos. Todo lo contrario que en La bestia humana, que por ejemplo el maquinista que acompaña al protagonista, Jacques Lantier, es un tipo también que tiene un amante que luego se va a pelear con Jacques Lantier por la amante, en fin, unas cosas terribles. Y el propio protagonista, digamos el Glenn Ford de la novela de Zola, es un individuo que tiene pulsiones de asesinar, es un psicópata absoluto, es el peor de todos. O sea, Roubaud, que es el que hace Broderick Crawford, es un santo al lado del amigo Lantier. Bueno, la película es maravillosa, la simbología de los trenes sí que comparten la novela y la película, porque en la novela el tren es un símbolo también de la modernidad y a la vez de la atrocidad que puede llevar dentro el corazón humano. Y aquí tienen una simbología que el productor Jerry Wald estaba muy entusiasmado con esa simbología que él creía ver en la película de Renoir del año 38, simbología sexual de entrada y salida de los túneles. Y la verdad es que el gran protagonista, además de esos tres actorazos que habéis subrayado vosotros en vuestras intervenciones, el gran protagonista es el ferrocarril. Yo creo que todo lo importante que ocurre en la película ocurre en el tren, ¿no? Hagámosle un homenaje a Ignacio Aldeco, el protagonista de Santa Olaja de Acero. Sí, señor, Santa Olaja de Acero, qué gran libro. Bueno, pues vamos a ver Deseos Humanos y solo les digo una pequeña recomendación.
Hay un beso, que ustedes lo verán, que está entre la media docena de los mejores besos de la historia del cine. Otra cosa que le emparenta con Hitchcock a Friedland. Un beso impresionante entre Glenn Ford y Gloria Graham. Que ustedes la disfruten. Deseos humanos del año 1954, Friedland.